Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 18 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La encuesta de Inbamer. Todos quieren votar por el sí, pero nadie cree que el sí sirva para nada. No sé Inbamer cómo hizo la encuesta, pero le da el resultado más contradictorio y más alrevesado que hemos visto en encuesta alguna. Si a uno le muestran la encuesta y le dicen que la gente está entusiasmadísima con esto porque el sí va a arreglar lo uno y va a arreglar lo otro y va a servir para esto y va a servir para aquello, pues uno entiende y la gente está entusiasmada con los diálogos y con los acuerdos, pero no. La inmensa mayoría de la gente está en contra de los acuerdos, pero todos votan por el sí, una mayoría apabullante. Inbamer le debe una explicación al país, porque ha sido una organización seria y coherente. Esto no es serio ni es coherente. La acusación contra Pretel. Ya decíamos que esa silla en la magistratura de la Corte Constitucional se necesitaba para componer las mayorías, y entonces el conservador Pretel queda derrotado por un conservador, por el conservador Corso. La votación estaba en empate 3-3, pero vino Corso, el conservador, y votó contra el conservador Pretel. ¿Qué hay ahí? ¿Qué le ofrecieron a los conservadores para que voten contra un conservador y para que destruyan las mayorías, o por lo menos inhiban las mayorías santistas en la Corte Constitucional? El Partido Conservador está muy raro y el senador Corso tendrá sus razones que se llamarán Procuraduría, Procuraduría y Procuraduría. ¿A qué le estará disparando el senador Corso? El opinómetro de Datesco va y viene. Esta es una encuesta diaria. Ahora hay empate con el 31%. Como Inbamer da un 65% a favor del plebiscito, pues hay uno de los dos que le está mintiendo gravísimamente al país. Uno de los dos. O Datesco, el del tiempo, o Inbamer, a quien las preguntas condenan a un no, pero saca una respuesta por el sí. Inbamer, otra vez, que se explique. Esto no es serio. Paro cívico en el Chocó. Salud, educación, infraestructura, todas las cosas que están faltando en el departamento del Chocó. Y hay paro campesino en el departamento del Putumayo. Nos tenemos que acercar a ambas dramáticas realidades. Terribles incendios en California, Estados Unidos. 82.000 evacuados. Los secuestrados por el ELN en Arauca. Más de 1.000 millones de pesos por cabeza. Son principalmente arroceros que fueron a reunirse con el ELN, que porque como está haciendo la paz, y Framper los avala. Y entonces el gobierno está dispuesto a conversar con el ELN porque son los nuevos próceres de la paz. Pues los arroceros se comieron el cuento y están pagando con secuestro y con lágrimas su ingenuidad. Elegido defensor del pueblo Carlos Negret Mosquera. Hay resistencias muy grandes contra él, inclusive en la Mesa de Unidad Nacional, pero fue elegido. Hay que averiguar de dónde viene ese señor, qué vientos lo impulsan y para dónde va. Grandes utilidades de Argos. Ah, pero no en Colombia. El titular dice que las utilidades son inmensas. Entonces la gente dice, bueno, esto está bien, esto se está componiendo. No, lo que no cuentan es que las utilidades de Argos se deben a las inversiones que tiene fuera del país. El desempeño de Argos en Colombia es más que mediocre. Panamá y Colombia están enfrentados en un duelo de aranceles. Colombia salió muy oronda
a golpear con aranceles importaciones que vienen de Panamá y que probablemente no son de Panamá, sino que Panamá, o seguramente no son de Panamá. Panamá es un punto de reembarque para mandar esos productos a Colombia. Pero Colombia no contó con que Panamá le hiciera una réplica, y la réplica es ponerle altísimos aranceles a los productos colombianos. Entonces se reúnen las cancilleres que no tienen ni idea de estos temas de comercio exterior, mientras que los ministros de comercio exterior guardan silencio. Así son las cosas por acá. Gran apagón eléctrico en Bogotá, Tolima, Huila. Dicen que es una falla en Ubalá. ¿Cuál? No hemos podido saber. Aquí, como nunca se sabe nada, pues tampoco sabremos nada sobre esto. ¿Por qué se apagó el país? Los jefes de las FARC, que trajo la Cruz Roja Internacional, no vuelven a Cuba. Se quedan aquí haciendo pedagogía, es decir, amenazando a la gente con un fusil. El que no vote se muere, porque tienen los fusiles en la mano. No han entregado ni van a entregar un solo fusil. Y esta va a ser una campaña armada. Todo está listo. En Turquía, abren cárceles para que salgan presos comunes y quedan abiertas para que entren los políticos. Son más o menos 30.000 los que salen y 30.000 los que llegan. Erdogan necesita espacio para meter a los presos políticos, no importa que salgan peligrosos delincuentes de las cárceles. Hay que buscar espacio. Evo Morales, aquí en Bolivia, crea una escuela militar antiimperialista, es decir, una escuela militar con un rasgo ideológico evidente. Los militares que están aspirando a ascenso de teniente a capitán tienen que presentar un examen. Y aquí, que algunos se burlaban de los test ideológicos que Trump le va a hacer en los Estados Unidos a los que quieran llegar a ese país. No sé si se burlen también de los test ideológicos que tienen que rendir los militares bolivianos para ascender en sus grados profesionales. Un ejército completamente politizado el que crea Evo Morales. Un diplomático de Corea del Norte desertó y se refugió en Corea del Sur. Está debidamente protegido con su familia, que ya no soporta más a Kim Jong-un y a su banda de asesinos y de ladrones. Corea del Norte es el país que tiene el mayor ejército del mundo en relación con la población y sobre todo en relación con la pobreza de la población. La gente se muere literalmente de hambre, pero eso sí, las fuerzas militares van viento en popa, disparando misiles de prueba contra el mar del Japón, provocando a Occidente entero. Nueva acusación a la Rousseff. Este sí fue un hecho que presenció el mundo entero. Cuando iba a ser procesado Lula da Silva, la Rousseff lo nombró ministro para inhibir el proceso. Entonces, ahora la están persiguiendo judicialmente por obstrucción a la justicia. Y es obvio, es obvio. El único sentido que tiene el nombramiento de Lula da Silva es esa protección, ese escudo protector que le tendió al señor Lula da Silva. Y seguiremos obviamente narrando qué está pasando en los Juegos Olímpicos. Como se dice en el argot del boxeo, nos robaron una pelea. El muchacho colombiano le ganó al boxeador ruso, pero perdió 3-0. Ahora se sabe que hay una verdadera mafia en el grupo de referees o de árbitros que están actuando en el boxeo. El boxeo siempre ha sido un deporte controvertido y controversial y no es propiamente la meca de la limpieza deportiva, pero lo que está pasando ya pasa de castaño oscuro, tanto
que la Asociación de Boxeo está interviniendo para castigar a los árbitros que han tenido las peores actuaciones, que son muchos, dicho sea de plano, de paso. Y hoy es un día muy importante en la historia. Tenemos que continuar y rematar con la historia de Espartaco, la revolución de los esclavos y de los gladiadores en el siglo 73 a.C., el asesinato de Federico García Lorca, que se produjo un día como hoy en el año de 1936, y el asesinato de Luis Carlos Galán en el año de 1989, que cambió la historia de Colombia, porque para reemplazar a un gran colombiano nos metieron a un gran paquete que fue el doctor César Gaviria, cuyo recuerdo tenemos fresco en la memoria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la... Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con más encuestas. Esta vez la firma Inbamar Gallup, por petición de Caracol Televisión, Blue Radio y El Espectador, también le preguntó a los colombianos su opinión sobre el plebiscito y los acuerdos entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno. La encuesta revela que de llevarse a cabo el plebiscito el próximo domingo, el 67% de los colombianos votaría a favor de los acuerdos y solo el 32.5% lo haría en contra. Una cifra que sin duda favorece al sí. Sin embargo, este resultado podría generar ciertas dudas, pues el 51% de los connacionales cree que las negociaciones en La Habana van por mal camino y el 36.5% piensa que sí van por buen camino. Además, el 59.9% no cree que el acuerdo final se firme este año y solo el 35.6% está optimista al respecto. Doctor Fernando, y hay una pregunta que debemos resaltar, pues los colombianos no creen en la buena voluntad de las FARC. A la pregunta de lo que se logrará con la firma del acuerdo, la gente refleja más pesimismo. Este interrogante hace énfasis en 4 puntos. Mejor distribución de la riqueza en el campo, el 60.5% no cree que se dé, frente al 36.9% que sí lo cree. ¿Se acabará la violencia de origen ideológico? El 73% no cree que se acabe y el 22% sí. Las FARC se esforzarán en reparar a las víctimas, el 76.9% piensa que no lo harán y solo el 20% cree que sí. Y las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico, 78% no cree que esto suceda y el 16.8% les tiene algo de fe. Y eso no es todo, doctor Fernando y compañeros. El 77.7% de los colombianos no está de acuerdo que se le permita a las FARC hacer política luego de que deje las armas y solo el 18.1% está de acuerdo. Y hay que destacar que este estudio también muestra la poca popularidad del presidente Juan Manuel Santos. Solo el 30.7% aprueba su gestión y el 65.1% la desaprueba. Ayer fue tendencia en la red social Twitter la etiqueta voto sí en el plebiscito, resaltando a este 67% que votará a favor. Pero, doctor Fernando, esta cifra resulta bastante contradictoria cuando vemos que el resto de las opiniones refleja un gran pesimismo frente a estas negociaciones. Como usted dijo más temprano, la firma Inbamar Gallup va a tener que darnos una explicación al respecto. No cabe ninguna duda, es una de esas encuestas que uno rápidamente ve por encima la manipulación, porque si dan al mismo tiempo con el voto por el sí, tan apabullantemente positivo, dan respuestas positivas a las preguntas esenciales, uno comprende y dice, los convencieron y creen que esto va a traer justicia en el campo y que se acaba lo que llaman la guerra ideológica y que se va a reparar a las víctimas. Si hay coherencia, uno las acepta, pero cuando la incoherencia es total, cuando el 65% o 67% va a votar por el sí, pero todos creen que las cosas van a seguir igual o peor de aprobarse los acuerdos, entonces quiere decir que el encuestador hizo mal la encuesta y que debe una explicación. Yes. Entonces póngalo todo positivo si lo quiere poner todo positivo, pero esta mezcla es una mezcla absolutamente insostenible.
Y el 30% de favorabilidad de Juan Manuel Santos no lo da nadie, ni siquiera la encuestadora más santista del país. No lo da. Santos no llega al 20% en ninguna de las encuestadoras oficiales. A Inbamer le dio el 30%. A ver, expliquen cómo esto pasó de un día para otro. Y al mismo tiempo, la encuestadora Datesco, que es la encuestadora oficial del Tiempo, da un resultado de empate entre el sí y el no. Mientras que en Inbamer da más del doble por el sí que por el no. Así es. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se puede creer? Es imposible creer. Es imposible creer. Inbamer debe una explicación. No sabemos si la presencia de que el gerente de Inbamer se tuvo que ir para las empresas públicas de Medellín está produciendo estos resultados lamentables, no porque estén en contra de lo que uno piense, sino porque están en contra de la encuesta misma. Es decir, es una encuesta sin consistencia, no es una encuesta seria, esta de Inbamer Gallup. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 18 de agosto del año 16, son las 6:21 de la mañana. Por las intimidantes presiones del grupo narcoterrorista de las FARC, socio y amigo del presidente bolivariano Juanpa, quienes viendo reducidos sus multimillonarios ingresos a causa de la erradicación manual, desde la tarde del 25 de julio nos informa Mi Putumayo, líder en información regional, los campesinos se concentran en la Batería Colón, Vereda Espinal, municipio de San Miguel, para realizar un plantón, ya convertido en paro regional. La señora Gloria Oliva Fuenán, líder campesina, manifiesta que el plantón lo realizan debido a que el gobierno nacional ordenó la fumigación a cultivos de uso ilícito. Abro comillas. Como campesinos exigimos que se realice una sustitución de dichos cultivos y no una erradicación, ya que como campesinos no tenemos otra alternativa, por lo tanto nos vemos obligados a cultivar coca. Pero mientras en el Putumayo ni rajan ni prestan el hacha, por cuenta de la falta de liderazgo del ministro Chirrinche, más conocido como el de Agricultura, en el Chocó se inició otro paro cívico, ayer, pero con todos los fierros, con todos los juguetes, y es tan de malas el Chocó, que el único emisario es un viceministro de segunda, el señor Guillermo Rivera, quien no pudo con el Putumayo, pues ya ha sido declarado persona no grata en su suelo natal, porque ya se bogoteñizó dentro del esquema burocrático del camarada Santiago. Con emisarios así tendremos dentro de poco a un nuevo Baltasar Garzón arreglando los problemas al sátrapa Juanpa, a quien se le agotó la batería cerebral por los lados de La Guajira. El gobernador encargado, el gran Jorge Enrique Vélez García, ya teme por su vida. Allí se mueren los niños, en las calles y en el desierto. Esta es la prosperidad para todos, de la que nos habla a diario nuestro colega y amigo, el analista Santiago José Castro, en sus noticias. Doctor Londoño, Santiago José, ¿cómo ven esto? Mal. Pues mal, muy complicado. Recuerden que la carretera de Medellín, me parece que es la de Medellín a Quibdó, una de esas pobres carreteras se volvió pedazos. Sí, señor. No hay quien la arregle, no hay dinero para llegar al Chocó. Y el Chocó es una de las grandes reservas, de los grandes pulmones que la humanidad tiene. El mundo, ¿sí? El mundo, claro, el mundo. Pero necesitan la carretera al Principado de Anapoima, no más. Esa. Esa sí la van a hacer rapidito. 10 frentes de trabajo tienen allá, doctor, bulldozers, de todo. Esto pues, la están. No, por Dios.
la están haciendo a grandes velocidades. Hay que llegar rapidito a la finca de Juanpa sin que la gente se dé mucha cuenta. No, por Dios. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y los compañeros aquí en la mesa. ¿Y las 4G al fin qué? Ya se había quejado, doctor Londoño, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de la falta de recursos para continuar con su programa de vías de cuarta generación. Sin embargo, tal como lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, de 10 proyectos de la primera ola que lograron el cierre financiero, solo 4 han logrado el cierre definitivo. Hoy, informa el diario La República que la Financiera de Desarrollo Nacional ha aprobado ya 970.000 millones de pesos, pero no los han girado. Vargas Lleras ya se había quejado en el Congreso de la ANDI en Cartagena el fin de semana, donde se dedicó a hablar de las obras que viene liderando desde la vicepresidencia. Insistió que el Ministerio de Hacienda se demora en el giro de los recursos y que por eso él a veces no puede cumplir. Recordemos las palabras del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien en entrevista a doctor Londoño con el diario El Espectador el 3 de mayo de 2014, hace ya más de 2 años, ante la pregunta sobre si estaba mal estructurado el paquete de obras 4G, respondía, abro comillas, las principales dificultades se presentaron por falta de consistencia entre los costos de construcción, operación, administración y mantenimiento de los proyectos y los ingresos representados en los aportes de la nación y el recaudo de peajes. Es decir, que los proyectos resultaron ser más costosos frente a los niveles de inversión e ingresos estimados por los estructuradores, cierro comillas. En mayo, en el seminario Impactos Económicos de las Obras de Infraestructura de Cuarta Generación, el director del Departamento de Planeación Nacional, Simón Gaviria, había advertido sobre las dificultades en los cierres definitivos de la primera ola de obras 4G. Se trata de inversiones por 12 billones de pesos para 10 proyectos, de los cuales 4, como decíamos, han logrado cierre definitivo. Recordemos, doctor Londoño, que además del avance en infraestructura, se pronosticó por parte del gobierno que las inversiones en obras de cuarta generación representarían hasta un 5% de crecimiento del PIB. Y si finalmente no se concretan, el 16 de agosto, hace 2 días, el Consejo Gremial de Bolívar expresó su preocupación por la suspensión de un tramo de las obras del viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen, recordemos que será el puente más largo del país, a la espera de una consulta previa. De manera que además de la falta de recursos, las 4G enfrentan problemas gravísimos con las comunidades que cada día exigen más y más. Supongo yo, doctor Londoño, que las zonas de transición y normalización no tendrán problemas de consulta previa ni de licencias y mucho menos con la Constitución y la ley que allí no van a regir. Prosperidad para todos. Bueno, las 4G. Las 4G no arrancan porque no tienen plata y porque no tienen licencias y porque la comunidad lo obstruye todo exigiendo consultas. Las famosas consultas que creó la Corte Constitucional y que desbarataron el país. Lo desbarataron. Y por eso seguramente tienen tanta prisa para echar a Pretel. Porque Pretel, sumado a unos magistrados de más o menos reciente elección, estarían tratando de imponerle seriedad a una organización que no se ha dedicado a dictar sentencias de constitucionalidad, sino a hacer política desde la Corte Constitucional. Y a legislar, porque la Corte... Y a legislar y a constituir. Ellos son constituyentes, ellos son legisladores, ellos dan un golpe de Estado todos los días en Colombia. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede ahora, pero el panorama no es claro, el panorama no es nítido en estos temas tan delicados para el porvenir de la nación. Más adelante examinaremos qué fue lo que pasó con el defensor del pueblo, donde tenemos también regias dudas. Bueno, y hablemos de cosas gratas, si es que son gratas, los Olímpicos. Tata Castro. Doctor Londoño, amigos oyentes, muy buenos días. Mariana Pajón voló ayer en la clasificación del ciclismo BMX. La colombiana logró el mejor tiempo en la primera ronda clasificatoria.
Pajón, favorita a un segundo oro consecutivo, recorrió los 400 metros de la pista en 34 segundos y 508 centésimas. De este modo, la colombiana se asegura ser cabeza de serie en una de las semifinales de mañana viernes y además puede elegir su carril. Mariana elegirá el carril número 1 y debe terminar entre las primeras 4 de su serie para pasar a la final, que se correrá el mismo viernes. Los otros colombianos en este deporte: Carlos Mario Oquendo, que fue bronce en los Olímpicos de Londres, terminó de 14 entre 32, y Carlos Ramírez, puesto 19. Hoy jueves disputarán los cuartos de final y mañana viernes se correrán las semifinales y la final. En la lucha categoría 58 kilogramos, la colombiana Jacqueline Rentería venía de ganar 2 medallas olímpicas en los últimos Juegos, en Londres 2012 y Pekín 2008. Iba por la tercera, pero no lo logró. Perdió ayer en los cuartos de final contra la luchadora de Azerbaiyán, Yuliya Radkevich, con un puntaje de 7-3 en contra. No me sorprende este resultado de Jacqueline, doctor Londoño, si a finales del mes de junio tuvo una cirugía de mandíbula por fractura y le dieron 6 semanas de incapacidad. Me parece que la colombiana era imposible que llegara al 100% a estos Juegos después de esa lesión. El boxeador colombiano Seiber Ávila perdió por decisión unánime ante el ruso Mijael Aloyan en cuartos de final. Lo dejó todo en un combate que ganó en el ring y perdió en la puntuación de los jueces. Polémica decisión unánime de los jueces. Y todo esto pasa el mismo día en que la Asociación Internacional de Boxeo expulsa a una gran cantidad de jueces de estos Juegos por no cumplir con el nivel digno de unos olímpicos. Y en otro combate, pero de taekwondo, el colombiano Oscar Muñoz, que venía de ganar medalla de bronce en las pasadas Olimpiadas, perdió en su debut y le dijo adiós a los Olímpicos de Río de Janeiro. Comenzó el golf femenino olímpico. La colombiana María José Uribe tuvo un buen desempeño en la primera ronda ayer. Terminó con 70 golpes, 1 por debajo del par, y ocupa el puesto 19 entre 60. Lidera la jugadora de Tailandia, Ariya Yutanugan, con 65 golpes, 6 por debajo del par. El combate de boxeo en semifinal femenina de la colombiana Ingrid Valencia, hoy a las 12:15 del mediodía, por su paso a la final en los 51 kilogramos. Y la final del lanzamiento de jabalina con la colombiana Flor Ruiz a las 7 de la noche, son mis 2 recomendaciones de hoy con los colombianos. Vamos Colombia. Bueno, Tata, vamos Colombia y vamos jueces, ¿no? Sí. Parece pues que esta pelea, este muchacho dijo que no se quería volver a subir a un ring después de lo que le pasó. Él sintió que había ganado la pelea y la perdió por decisión unánime de los jueces. ¡Ay, el boxeo! El boxeo sí que es un deporte complicado, y mientras hay boxeo en los Juegos Olímpicos, no hay patinaje. En los Juegos Olímpicos hay una cantidad de deportes muy raros que uno no se explica cómo están, y hay otros muy raros porque uno no se explica cómo no están.